Estamos aquí con ustedes desde el espacio del Jardín Botánico y el área de producción en invernadero del Museo del Desierto. Me es grato, como cada año, siempre saludarles a través de este espacio. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poquito de la campaña, como cada año que se realiza. Bueno, voy a quitarme un poco esto para poder hablar un poquito mejor. Como cada año ya es tradición en el Museo del Desierto, se realiza la campaña de Cactus Manía y bueno, este año no es la excepción y vamos a tener la promoción de que vamos a dar o a donar una de las 5 especies que tenemos en la lista para este año. La forma de cómo se participa en esta campaña de Cactus Manía, que se hace cada año en el mes de febrero, es adquiriendo su brazalete rojo en la entrada de taquilla. Llegar a invernadero, presentar su brazalete rojo y aquí en invernadero se les van a dar una de las 5 especies disponibles. La campaña de Cactus Manía está solamente sábado y domingo. No aplica con otras promociones, es exclusivamente sábado y domingo. ¿Cómo inicia esta tradición del el adopta un cactus o llévate en adopción un cactus de cualquiera de las 5 especies que se ponen cada año? Bueno, inicia como una campaña en el mes de febrero, pues porque como todos sabemos, este mes pues es el mes de la amistad, el mes de promocionar el amor. Entonces la adopción de un cactus, bueno, es regala una planta, un ser vivo, y la campaña inicia como ven y sácate la espinita. Posteriormente se pasa a Cactus Manía. Esta campaña ya tiene alrededor de unos 17 años llevándose a cabo año tras año y es una parte importante también para pues deleitar a nuestros visitantes con talleres y con el conocimiento sobre esta flora de las regiones áridas y dar a promover y conocer también la familia de las cactáceas, ya que es una familia de plantas que tiene mucha importancia desde el punto de vista ecológico y que la mayoría de nuestro territorio pues presenta con zonas áridas. Entonces esta campaña de Cactus Manía, que inició como ven y sácate la espinita, pues es un gusto para nosotros, ya que todas las personas que nos visitan tienen la oportunidad de conocer tanto el Museo del Desierto como el área de Jardín Botánico y como les comentaba, bueno, promover también el cuidado del agua, de ese recurso tan vital y importante. Entonces, a través de esta campaña, pues llevamos a cabo una etapa también de formar esa conciencia en el cuidado del agua y de los recursos naturales que tenemos en nuestro país. Principalmente la familia de las cactáceas, sin dejar afuera otro tipo de familias que son de importancia ecológica para estas regiones áridas. En estos momentos les voy a mostrar en esta ocasión cuáles son las especies disponibles que tenemos para este mes y van a ser 5 especies diferentes. Muchas de las veces nos preguntan que cómo elegimos las especies. Bueno, las especies las elegimos de acuerdo a el gusto del visitante y nos piden mucho siempre, el preferido pues es el barril de oro, llamado comúnmente como barril de oro o bola de oro, que su nombre científico es Echinocactus grusoni. Es una especie que llega a crecer mucho, tiene, bueno, buen volumen en cuanto a su tallo. Es una especie muy bonita, ya que es de las más representativas para decoración en el ámbito de ornamentales o de ornato. Es una especie que tiene mucha belleza y lamentablemente, hablando de su cuestión ecológica, bueno, lamentablemente en su medio ambiente natural, esta especie pues ya está
desaparecida, o bueno, podemos decir que en su hábitat natural ya no existe más que cultivada. Lamentablemente es una especie que por extracción excesiva o saqueo desmesurado de su medio ambiente, pues se llevó a esa categoría de ser una especie que ya no está en su medio ambiente natural. ¿Es el más popular o es una especie más comercialmente hablando, es una especie más distribuida y la podemos encontrar pues en muchos viveros? Esta especie la tenemos presente porque como cada año nos la siguen pidiendo, y es el barril de oro o bola de oro, y es el Echinocactus grusoni. Tenemos también al otro Echinocactus, que es el Echinocactus plateacanthus, llamado comúnmente como eh, biznaguita burra o biznaga de acitrón, al igual que el barril de oro, bueno, también llamado como biznaga de acitrón. El Echinocactus plateacanthus o biznaguita burra, comúnmente llamada, es el logotipo del museo, y esta especie también crece mucho, solo que son especies que son lentas. Llega a medir pues hasta más de 1 metro de altura, y en volumen también acercándose al metro de diámetro, y le llaman también biznaga de tonel. Se distribuye en casi toda la República Mexicana, y es una especie que también dentro de su categoría pues es una especie que ya está amenazada. Es el famoso dulce de acitrón que luego escuchamos que se comercializa, aunque debido a ese saqueo también excesivo de su ambiente natural, la Semarnat ya prohibió el consumo y la comercialización del dulce de acitrón por esas cuestiones de que la biznaguita pues está amenazada. El otro ejemplar que tenemos es una biznaguita que le llaman comúnmente biznaguita de chilitos, y es la Mamillaria gracilis. Esta está distribuida en los estados de Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, y es una biznaguita de porte o de talla pequeña. Esta no crece mucho, sin embargo, su belleza es pues el color de sus espinas, y también la buscan mucho porque es una especie que no tiene espina punzante, es una espina suave que pues no va a hacer daño pues en las manos a los pequeños en casa. A veces las personas se quieren llevar un ejemplar que no haga daño pues principalmente a los niños en las manos, o simplemente que a nosotros no nos punce, no nos pinche los dedos. Entonces esta biznaguita tiene espina suave. Es una especie que florece al poco tiempo de haber nacido, y bueno, aquí ya van algunas de sus florecitas, son flores pequeñas, y bueno, es un ejemplar que es bonito también. Tenemos otra biznaguita que se llama Mamillaria heideri, también conocida como como biznaga de chilitos, y esta biznaguita también es muy buscada por las formas perfectas de las espinas, los tubérculos, que son las mamilitas. Entonces es una especie que sí crece, pero en porte mediano. No es tan grande como el barril de oro o la biznaguita burra, pero es muy buscada por la forma perfecta también del tallo. Otra especie que tenemos, que no es de la familia de las cactáceas, pero que decidimos poner en este grupo, es una suculenta, es una alwortia. Esta especie es muy parecida como a una sábila, y bueno, la buscan porque pues no tiene espinas, y el color verde de las pencas o de las hojitas de las pencas estas que vemos es llamativa, y es una especie ornamental muy, muy bonita, muy buscada, y la podemos tener en interior sin necesidad de tenerla a sol directo. La ventaja de esta es que soporta un poquito más de agua que los cactus, y la podemos tener en un lugar con interior, no necesita exceso de luz, de sol, y podemos tenerla a media sombra. La ventaja de los cactus es que los podemos tener en un ambiente muy iluminado, los podemos tener también a sol directo, sin
ponerlos expuestos al sol de la 1 o las 4 de la tarde. Los cactus de preferencia los vamos a tener en todo el sol de la mañana o el sol ya de la muy tarde. La ventaja de adquirir un cactus que es cultivado es que los cuidados van a ser más fáciles comparados algunas veces con los cactus que adquirimos sin saber de dónde o sea, traen su legal procedencia. El cactus cultivado está adaptado a unas condiciones ya de riego aproximadamente de una vez por semana, y con que los tengamos en un espacio bien iluminado, no importa que no estén al sol directo todo el día, pero que el espacio esté bien iluminado y tengan el sol indirecto con 2 o 3 horas de sol va a ser suficiente. En esta ocasión, pues les quisimos presentar estas especies y reiterándoles el agradecimiento siempre por su preferencia. Son otra de las ventajas que tienen estas especies, es que las podemos contener en la macetita después de cierto tiempo. Es en un espacio pequeño, ya que la planta va a tardar un poco en crecer y en alcanzar el tamaño, el diámetro de la maceta. Entonces las podemos mantener en esta maceta de 1 a 2 años. El momento en el que las vamos a traspasar o trasplantar de espacio va a ser cuando la plantita ya no quepa en el diámetro, y lo único que vamos a hacer es agregar poca agua a la maceta, presionar la tierra y bueno, esto va a salir sin problema. El tipo de suelo o el tipo de sustrato que se debe utilizar, siempre considerando van a ser sustratos porosos. Nunca vamos a utilizar tierras arcillosas o tierras negras que se compacten mucho, aparte de que nos guardan también humedad, pues ese exceso de humedad daña a la planta. Entonces lo recomendable es utilizar suelos porosos. Que tengan los contenedores que se utilizan para traspasar las plantas, siempre consideraremos que tengan espacios para drenar ese exceso de agua en caso de que se les agregue agua, y no utilizar envases de vidrio, ya que los envases de vidrio es una recomendación. Sin embargo, quien ya está especializado en cuidar cactus, pues los puede tener, pero no es recomendable utilizar los espacios de vidrio, ya que no van a tener la oportunidad de tener el dren del agua hacia afuera y se pueden afectar nuestras especies. Vamos a hacer un pequeño recorrido por el área del Jardín Botánico para los que nos ven por primera vez y por primera vez están haciendo conexión con esta campaña de Cactus Manía. Bueno, en este espacio del Jardín Botánico lo que damos a conocer es la variedad de especies, principalmente mexicanas, de la familia de las cactáceas, sin dejar afuera otra familia de plantas muy importante, que son el grupo de los agaves, en este caso el comúnmente llamado maguey, que vamos a encontrar también que tienen una importancia económica para nuestro país, y sin dejar también de fuera que tienen una importancia muy importante desde el punto de vista ecológico y biológico de muchas otras especies, como lo son la importancia de los murciélagos para su polinización y la importancia también de evitar la erosión en los suelos, el darles también ese mejoramiento en asociación con otros microorganismos del suelo. Esto es la sanidad del suelo, pues también la podemos conservar con muchas de las especies que habitan en las zonas áridas, y esto nos da una importancia tanto ecológica como económica. Tenemos acá al fondo unos ejemplares de el barril de oro, el que les mostré pequeñito. Después de mucho tiempo, no es que sea una especie muy rápida en crecimiento, pero después de mucho tiempo podemos tener estos ejemplares. Si se cuidan bien y se le dan los cuidados recomendados,
la mayoría de las cactáceas puede llegar a vivir hasta más de 50 años, 30, 50, hasta 100 años. Ejemplares que se cuidan con las recomendaciones adecuadas pueden ser muy longevas. Esto quiere decir, van a vivir muchos años y va a haber diferencia entre las especies que son globosas, como el caso de estas biznagas, y las especies que son columnares, como el caso de los que estamos viendo en este momento. Las especies columnares o los llamados comúnmente órganos son cactus que los primeros años de vida, una vez que nacieron, durante los 5 primeros años, van a dedicar a alargarse, a tener un porte o un tamaño un poco considerable de algunos metros y después detienen su crecimiento. Con las biznagas globosas, este crecimiento es más lento, pero una vez que alcanzan el tope de crecimiento, pues son ejemplares muy bonitos, muy hermosos, que brindan también una belleza en cuanto a decoración de jardines. Y en este espacio, bueno, podrán conocer, los que nos visitan por primera vez, pues podrán conocer la importancia y la distribución de muchas de estas especies, principalmente les comentaba de las zonas áridas. El Museo del Desierto da a conocer la importancia y la biodiversidad de especies tanto de flora como de fauna, en este caso enfocándonos más al área geográfica que es de importancia biológica, como lo es la gran zona del desierto chihuahuense. Que si los magueyes y agaves son de lento crecimiento, pregunta René Luz. Ok, bueno, aquí hago una pausa, nos están preguntando, entonces olvidé comentarles al inicio de la plática que nos pueden ir haciendo preguntas, no importa que estemos haciendo el recorrido. En los magueyes o en el caso del maguey hay diferentes especies también. Para México hay alrededor de más o menos unas 700, creo, reportadas de especies de maguey. Entonces, algunas especies de maguey son más lentas que otras. Por ejemplo, en el caso del maguey de la agave americana, que es uno que tiene rayitas amarillas y que es el más conocido por la decoración en los jardines, ese es un poquito más rápido en cuanto a velocidad que los otros tipos de maguey. En el caso, por ejemplo, del maguey agave Regina Victoria, que es la famosa Noa, y que está distribuido en el noreste de México, que es una especie que también ya está en peligro de extinción, como la que vemos aquí en este momento. Es una especie de muy lento crecimiento. Ese ejemplar que vemos aquí, alrededor de unos, si es cultivado, alrededor de unos 20 años más o menos, le va a llegar a crecer ese volumen. Los que están en su ambiente natural, un ejemplar como ese, pues va a tener alrededor de 40 o 50 años. Entonces va a depender de las especies de las que tengamos en casa o de las que conozcamos, pero los magueyes, la mayoría son de lento crecimiento. En otro espacio vamos a poder ver también una parte de otro tipo de plantas que comúnmente se confunden con los cactus y son la familia de algunas plantas suculentas, como es el caso de las aloes o las salwortias, las echeverias, algunas plantas que no son de la familia cactácea, pero sin embargo que también son muy bonitas y que son muy preferidas por las personas porque pues no tienen espinas. Son plantas también muy nobles que si acatamos las recomendaciones que nos dan, que es la falta de agua, no regarlas diaria en periodos, bueno, prolongados, esto es no estarlas regando diario, porque también se afectan. La exposición a la luz también va a ser no todo el sol directo todo el día, pero que sí tengan suficiente iluminación. Hay muchas especies de este tipo de plantas que cuando nos falta la luz tienden a hacerse muy alargadas o comúnmente
decimos que ya crecieron muy rápido. Esto no es que crezcan muy rápido, sino que por la falta de sol tiende a ser esta parte de alargamiento del tallo, y eso se conoce pues como etiolación también. Entonces, cuando esa parte de crecimiento es entre los nudos de las penquitas, va haciéndose un alargamiento y un cambio de coloración en el tallo a un tono verde, a otro más claro, es por falta de luz. Entonces, ese es el primer problema que nos enfrentamos cuando queremos tener en casa plantas como las suculentas. A diferencia de los cactus, bueno, estas también soportan la falta de agua, pero tenemos que tener cuidado porque algunas con hojas más delgadas pueden llegar a deshidratarse más rápidamente que los cactus. Por ejemplo, las echeverias, que son estas redonditas que están acá, tienen hojitas un poco más delgadas que el tallo de los cactus. Entonces, cuando no ponemos agua, pues se nos pueden marchitar más rápidamente o deshidratar más rápidamente. El cuidado de las suculentas también es realmente no tan complicado. Sin embargo, les comentaba yo, el principal problema con ellas, pues es cuando las sometemos a una falta de luz. Como vemos aquí, entre las hojas hay un crecimiento del tallo. Esto es por falta de luz, y ese crecimiento del tallo es lo que luego a veces debilita también a la planta, porque no se refuerza o sea, no hay un reforzamiento en sus células, y la falta de luz pues les va a hacer también los tallos más débiles. En este otro espacio dentro del jardín botánico tenemos un espacio de propagación. Una vez que los cactus florecen, colectamos las semillas. Aquí les voy a mostrar las semillas. Una vez que el cactus florece, bueno, se da la flor. Dentro de la flor pues están los gametos masculino y femenino de la flor. Después de un proceso de polinización, se va a dar a cabo la fecundación. Si fue exitosa la polinización, va a haber fecundación. El ovario de la flor madura y eso nos origina el fruto. Estos frutitos que vemos aquí, los colectamos, les damos un tratamiento para ponerlos a germinar. Son semillas, algunas son muy pequeñas, algunas van a estar más grandes. Normalmente conocemos el tamaño de las semillas de la tuna, pero estas son semillas más pequeñas. Y hay otras que son a la mitad de esta semillita. Una vez que tenemos la semilla colectada, vamos a dar tratamiento. Y cuando son chiquitas, ¿cada cuánto se ve? Ok. Bueno, nos hacen otra pregunta. Los horarios del museo son: taquilla abre a las 10 de la mañana y cierra a las 5 de la tarde. Las áreas de exhibición se cierran a las 6 de la tarde, considerando que si entraron a las 5 de la tarde, pues ya no les va a dar oportunidad de terminar todo el recorrido. Entonces es de martes a domingo, el horario de entrada de taquilla, de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. El evento de Cactus Manía es solamente sábados y domingos, y también desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, aquí directo en invernadero. ¿Cada cuándo se ve? Las plantas pequeñitas, por ejemplo, como las que tenemos aquí en macetitas, hay diferentes tamaños. Entre más pequeño vamos a considerar la edad de la planta. Recordemos que hay cactus que son pequeños porque genéticamente ya su formación desde la cuestión genética es cactus pequeño. Pero cuando son pequeños en edad, que son cactus recién nacidos o que ya están de algunos meses, vamos a considerar que entre más pequeño esté el cactus, más agua va a necesitar porque se deshidrata más rápidamente.
Entonces, los cactus bebés, que prácticamente es un cactus alrededor de unos 8 mesecitos, vamos a estarle regando en primavera, verano, en esta época ya que viene la primavera y el verano, lo vamos a estar regando 2 veces a la semana. Le podemos estar poniendo agua cada tercer día, pero muy poquita agua. En volumen, pues podemos medir los vasitos de estos donde tomamos jugo o tenemos la gelatina, vasitos pequeños, alrededor de unos 100 mililitros de agua nada más, o 2 cucharadas soperas. Para un cactus pequeño es bien cada tercer día. Para un cactus que ya tiene un volumen un poquito más grande, como los que están acá atrás, podemos regarlos solamente una vez a la semana. ¿Qué cantidad de agua? Normalmente consideramos el volumen de la maceta para el tamaño, para la cantidad de agua. Esto quiere decir, si mi maceta es de este tamaño, el volumen de agua que le voy a poner es también de en este volumen, considerando el tamaño de la planta, ya que no todos soportan, como les decía, la cantidad de agua. No es la misma cantidad de agua que le voy a poner a este que está más grande, a este que está más pequeñito. Entonces, la cantidad de agua va a depender también del ambiente donde lo tengamos. Si lo tenemos expuesto al sol durante toda la mañana, esa planta se va a deshidratar más, el sustrato se va a deshidratar más. Entonces, ya una vez que los adaptamos en casa, pues ya seguir con la recomendación que ya cada quien fue teniendo y cómo los fue adaptando. Hay personas que ya tienen adaptados sus a una cantidad de agua y a un tiempo prolongado también de sol. Entonces, eso no se va a cambiar. Si ya los adaptaron a esa condición, no modifiquemos a cómo ya los tienen adaptados. En estas charolitas están los cactus recién nacidos y bueno, aquí después de 3 meses más o menos van a estar ya los cactus preparados para cambiarse. ¿Cómo los vamos a ir sacando? Bueno, pues de uno por uno los vamos liberando de aquí del espacio y los vamos tomando de uno por uno y los vamos poniendo en las charolitas de desarrollo, que son la segunda etapa después de la germinación. Los vamos a depositar en estas charolas para su crecimiento. En este espacio los vamos a ir depositando para que vayan creciendo. Y pues bueno, hasta aquí llegó el recorrido por este espacio. Tenemos un minuto para preguntas y recordarles que las 5 especies están disponibles directamente en el área de invernadero. Fuera del invernadero hay un espacio donde está un área de venta y ahí pueden preguntar los sábados y domingos mostrando su brazalete rojo durante todo el mes de febrero por las 5 especies que tenemos disponibles. Entonces, bueno, si hay preguntas, tenemos la alwortia, la mamilaria heideri, biznaguita de chilitos, mamilaria gracilis, también biznaga de chilitos, barril de oro, Echinocactus grusoni y la biznaguita burra, Echinocactus plateacanthus. Estas 5 especies son las disponibles para los horarios de visita en horarios de semana, de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, horario de taquilla. Si llegan después de las 5 de la tarde, ya no pueden accesar. Hay que agendar la visita al Museo del Desierto en el teléfono 844-986-9000 y directamente les contestan para agendar su cita. Nos pueden visitar, como les comentaba, por Facebook y también accesar a las redes sociales que el Museo del Desierto tiene. Y bueno, si hay preguntas, pues estamos todavía con un minutito para esas preguntas. Vamos a retornar hacia el área de venta para ir contestando sus preguntas.
¿Hay preguntas? Sí. Oscar Romero, buenos días. ¿Cómo es el tratamiento para germinar? Gracias. Ok, bueno, el tratamiento para germinar es darle un poquito de escarificación a la semilla. En casa lo podemos hacer con un poco de cloro. Si no tenemos cloro a la mano, podemos nada más poner la semilla sin el tratamiento, solo considerando el sustrato que vamos a usar para la germinación. Las semillas deben ser semillas nuevas, esto quiere decir que no tengan almacenamiento de mucho tiempo y pues con un poco de cloro a una muy baja concentración podemos enjuagarlas. Y la exposición es muy poco tiempo, porque recordemos que la semilla es muy poquita, muy chiquita, entonces nada más con que demos un poco de asepsia o desinfección con el cloro, vamos a proteger nuestra semilla de alguna contaminación. Taller de la siguiente semana. Ok. La siguiente semana tenemos un tallercito preparado con todo lo que se refiere a propagación y cuidados de los cactus, y va a ser también por Facebook en vivo, entonces los esperamos para que nos acompañen la siguiente semana. Si no hay preguntas, pues, ok, ¿hay más preguntas? Liliana García pregunta, si mi suculenta se deshidrata, ¿qué hago? Si la suculenta se deshidrata, pues ahí a lo mejor estás agregando poca cantidad de agua, es hidratarlas, regarlas más frecuentemente, desconozco cada cuánto las riegues, pero lo importante es regarlas para que no lleguen a ese punto de deshidratación, considerando que cuando es tiempo de frío o temperaturas bajo cero, no vamos a regar, no pasa nada si se deshidratan. Por ejemplo, bueno, este calanchoe está un poco deshidratado y al momento que yo agrego agua, pues esta deshidratación se va a quitar porque se vuelven a hidratar los tejidos. Es nada más agregar un poquito más de agua, considerando el sustrato que tienes para que no esté en exceso. Okay. Además, ¿cuántas especies tienen en micropropagación? Especies en micropropagación, bueno, hay un área del laboratorio de cultivo de tejidos que cuenta también con material para propagar, son alrededor de unas 30 especies. Okay. ¿Cómo sé cuándo debo de cambiar mi cactus a una maceta más grande? Pregunta René. Hola René, bueno, ¿cuándo cambiarla? Vamos a considerar el volumen de la planta, el volumen del cactus. Por ejemplo, en el caso de este cactus, que es un cactus, le llamamos cactus rastrero, pues por ejemplo, ya no cabe aquí. Los cactus que son globosos, vamos a considerar todo el diámetro de la maceta. Cuando el diámetro de la maceta, el de la planta sobrepasa el de la maceta, que ya sale a veces por fuera el cactusito, es momento de cambiarlos. Y también cuando sentimos nosotros que la parte de la maceta ya se siente muy apretada por la raíz, o sea, la raíz ya está apretando mucho la maceta, es momento de cambiarla. Los cactus, a diferencia de otras plantas, es que aunque los dejemos en espacios pequeños, van a seguir creciendo. Ok. Miguel Hernández nos pregunta, ¿qué nos recomienda para germinar en México? Para germinar, me imagino que para germinar litops. No tengo tanta experiencia con germinación de litops. Hasta donde sé, son también de lento crecimiento y son más de sustratos mucho más porosos que los cactus. Bueno, pues hoy quedamos aquí en esta pequeña charla. Los esperamos la siguiente semana y pues un gusto siempre saludarles.